Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante, un nuevo Shemini, un nuevo comienzo. Su hermano, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, que han tomado este compromiso, este reto de Torá al instante. Gracias por sus mensajes, gracias por sus recomendaciones, gracias, mis amados hermanos, por estar compartiendo en unidad este propósito maravilloso de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, es importante recordar con respecto a los temas que hemos venido considerando. Ustedes me están ya enviando algunos temas o proponiéndome algunos temas que podríamos empezar a desarrollar y por supuesto esperemos que el tiempo el Eterno nos lo permita desarrollar muchos temas por tratar, y este tema que venimos desarrollando para esta semana ha sido cómo estudiar adecuadamente nuestra Kadosh Torah. Evidentemente que el tema es un tema básico, estamos en un principio muy elemental y el contexto de lo que estamos desarrollando tiene como fundamento el proceso de transición. Para quienes nos acompañan por primera vez, voy a tratar de resumir pero muy rápidamente qué es este proceso de transición. Recordemos que todos, de alguna manera, venimos de una herencia religiosa. Muy probablemente algunos de ustedes tuvieron el privilegio de nacer en una cuna, como usualmente llamamos, la cuna cristiana. Muchos nacieron dentro de esa cuna religiosa tradicional de la Iglesia Católica. Posteriormente a esto le he llamado el primer nivel, es decir, la herencia que hayamos recibido. Repito, eventualmente, generalmente la tradición católica, primer nivel. Pero en el desarrollo de nuestros días, tal vez hasta nuestra edad adulta o la juventud propiamente, empezamos a conocer más de cerca, a acercarnos más de cerca a la Biblia, es decir, en el primer nivel íbamos a la reunión de la iglesia tradicional, pero nunca llevábamos una Biblia, solamente íbamos, nos sentábamos, eventualmente escuchábamos algo del sermón y finalmente salíamos. Pasamos al segundo nivel y en el segundo nivel sabemos que la prioridad número uno es Biblia en mano. Biblia en mano. Y en Biblia en mano pues es interesante porque hay quienes adquieren la Biblia básica, sencilla, elemental, porque al fin y al cabo allí están todos los libros de la Biblia. Algunos un poquito más recatados, entonces empiezan a comprar Biblias extraordinariamente encuadernadas, en materiales especiales, etcétera, etcétera. Muy bien, maravilloso cuando aprendemos a amar este documento. Esta Biblia que tengo aquí en mi mano particularmente me ha acompañado por muchos años. No es mi primer Biblia, realmente es mi segunda Biblia. Tengo mi primer Biblia aquí justo frente a mis ojos, entre los documentos de biblioteca. Allí está mi primer Biblia, es decir, estoy hablando de hace 27, 29 años, esa Biblia me acompaña. Posteriormente utilicé esta. Y esto ya porque esta evidentemente viene con la lectura, con los escritos, con una letra un poco mayor. Ya comprenderás, ¿verdad? Pero muy bien por quienes en el segundo nivel lograron un mejor libro que adicional a la lectura de cada uno de los capítulos y versículos trae consigo incluso algunas anotaciones en las traducciones y algunos bosquejos
pero trae también un gran contenido histórico, arqueológico, mapas y muchos aspectos interesantes. Incluso trae, por supuesto, el sentido de cada una de las palabras y podemos ir y buscar alfabéticamente significados, algo así como un diccionario, si puedo decirlo de esta manera. Y logramos entonces en el segundo nivel aprender mucho más de la palabra, reconocer mucho más de los textos bíblicos, sea en el concepto del nuevo pacto, el pacto renovado, el Brit Hadasha, o el Nuevo Testamento, como se menciona, o ya sea a nivel del Antiguo Testamento. Pero muy bien, en ese proceso viene el paso número 3. El paso número 3 lo he llamado el proceso de transición a lo que conocemos como Torá. Recuerden que Torá son los primeros 5 libros de tu Biblia, los primeros 5 libros de tu Biblia, en hebreo Torá, y en la traducción al español, del griego al español, Pentateuco. Entonces, para que tengas claridad, sé que muchos dirán, pero pastor, por favor, eso es muy básico, eso es muy elemental, subámosle un poquito el tono, vamos a avanzar. Tenemos que tener misericordia con aquellos que hoy por primera vez están viendo Torá al instante. Y mi propósito es enseñar. Entonces, enseñamos a los que están empezando, los que ya conocemos un poquito más, tenemos misericordia para los que vienen en el camino. Entonces, esos primeros 5 libros, repito, Torá, conocidos como Pentateuco, están aquí en tu Biblia. Están en la Biblia católica, están en la Biblia cristiana, comillas, están en los primeros 5 libros de la Biblia. Ese es el punto que debemos tratar. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al proceso de transición y entramos a Torá? En los años que hayamos podido pasar en el segundo nivel, al pasar a este tercer nivel nos encontramos con varios conceptos. Lo hemos llamado raíces hebreas, volviendo por las sendas antiguas, volviendo por las raíces de nuestra fe, y seguramente que hay otras definiciones. Particularmente prefiero utilizar, por lo menos como Israel Casa Integral y como el pastor Alfaro, yo prefiero utilizar retorno a la Torá. Retorno a la Torá. ¿Por qué? Porque cuando genéricamente se ha utilizado el concepto de raíces hebreas, está bien, pero realmente el contexto de raíces hebreas tiene que ver más desde el punto de vista lingüístico, es decir, desde el punto de vista del estudio del hebreo propiamente, del idioma como hebreo. Y por supuesto es muy importante y fundamental en este nivel estudiar, aprender lectura y por supuesto comprensión de la lectura del hebreo. Por favor, que sí es importante, si nuestro libro fue escrito originalmente en ese idioma, pues tenemos que ir al original, a la raíz del hebreo. Pero más que la raíz del hebreo en ese sentido lingüístico, tenemos que ir al fundamento de la palabra, a la Torá. Porque Moshe así escribió de Yeshua y Yeshua dijo, como escribió Moshe de mí, si me crees a mí, si crees en lo que Moshe escribió de mí, me creerás a mí. Entonces vamos volviendo al fundamento de la palabra y di un ejemplo básico en el sentido de que el árbol de la vida puesto en el huerto, en el jardín, entonces sus raíces cada vez profundizan más y sus raíces cumplen funciones como cuáles: alimentarlo de los nutrientes necesarios, el agua, sostenerlo, afianzarlo, ratificarlo y permitir que su tronco crezca y se extienda para que sus ramas a su vez se extiendan y por supuesto para que en el momento determinado dé el fruto. En ese proceso que estamos avanzando vimos entonces, mis amados hermanos, los 4 pasos básicos del estudio elemental que debemos tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia o cuando estudiamos Torá. Uno de los hermanos que acompaña al ministerio o al programa de Torá al instante me escribió ayer y gracias, hermano. Admiro y de verdad quiero felicitar. Quiero tener una audiencia culta. Una audiencia que si tiene una crítica que presentar, presente una crítica con respeto, como creyente, como persona de Torá, de palabra, de Biblia, con la decencia y el respeto que nos merecemos todos y cada uno de los seres humanos. No para generar polémica, no para ser personas inapropiadamente atrevidas, calumniosas, difamadoras. No, este no es el propósito de quienes conocemos de la palabra, de la Kadosh Torah, de la santa palabra, por favor. Y uno de los hermanos me escribió ayer, gracias, y me dijo, pastor, pero no toda la Biblia es Torá. La Torá son los primeros 5 libros
de la Biblia. Ok, perfecto, mi amado hermano. Gracias por tu comentario. Lo acepto, lo recibo y es válido. Sí, señor. Los primeros 5 libros de la Biblia son Torá. Yo mencioné en el programa tal vez anterior que mencioné, aquí tenemos nuestra Torá. Toda la Biblia es Torá. Pero es decir, los primeros 5 libros de la Biblia son Torá. Sí, por supuesto. Muy bien. Pero ese fundamento de los primeros 5 libros de la Biblia son los que establecen y determinan todo el contenido desde Bereshit hasta el libro de Higgalú o Revelaciones o Apocalipsis. De tal manera que podríamos decirlo de manera genérica, la Torá. Por favor, entendiendo que hay 5 primeros libros de la Biblia que son Torá, que tenemos los siguientes ya con los profetas y demás que son la Haftará, que tenemos el Brit Hadash, el Pacto Renovado, sí señor, muy bien, y eso lo iremos estudiando un poco más adelante. Entonces, gracias por la observación, creo que hecha la claridad, nos podemos entender. Muy bien, vimos entonces el sistema de estudio. Y al respecto del sistema de estudio tengo que entrar también a algo básico, por favor, elemental. Elemental, mis queridos hermanos, ¿en qué sentido? Necesitamos, cuando desarrollemos un estudio cualquiera que sea de un texto bíblico para una enseñanza, para un estudio en nuestra congregación, algunos conceptos, mis amados hermanos, básicos, elementales, de cómo poder desarrollar nosotros a su vez un estudio de la palabra. Por lo tanto, veamos algunas recomendaciones esenciales. Tengo aquí a mi alrededor, no lo puedo enseñar ahora propiamente en detalle, pero sobre este mismo escritorio, sobre esta mesa de trabajo tengo varias versiones bíblicas, unas hebreo-español, etcétera, pero tengo 3, 4, 5 versiones bíblicas diferentes en papel. Por supuesto, en los equipos electrónicos, en las tablets, en los celulares, usted puede descargar un sinnúmero de versiones bíblicas que tenemos a disposición. Quiero comentar esto en qué sentido. En la medida en que nosotros nos preparamos para un estudio, debemos, por supuesto, recordar la importancia de prepararnos con el material de estudio adecuado. Tengo los materiales de la concordancia, el diccionario bíblico, no solamente un diccionario bíblico en español, muy importante que tengas a disposición un diccionario bíblico en hebreo-español o hebreo-español o español-hebreo, un diccionario bíblico griego-español, español-griego, por favor, muy importante. Estoy hablando tal vez a una persona que tiene la pasión por la palabra, porque volver por la senda no es simplemente decir raíces hebreas. No, mi amado hermano. Cuando volvemos por el fundamento, por la Torá, significa que vamos a estudiar no la teología que nos enseñaron en el segundo nivel, sino que ahora vamos a entrar a un nivel escritural. Y hay tantos recursos disponibles hoy, disponibles de manera extraordinaria, en los que por supuesto también es muy importante saber con claridad de dónde viene el recurso que tú estés utilizando. Es muy importante, mis amados hermanos, creo que sobre ese tema hablamos suficientemente el día de ayer, no vamos a seguir ahondando sobre el tema, pero sí es muy importante que establezcamos, si tú tienes a una persona en particular que está siguiendo en una enseñanza y es el maestro de tu agrado, perfecto, pero es muy importante que conozcamos quién es también la persona, no solamente como maestro, sino en su fundamento en lo que él cree. ¿Cree realmente él en la divinidad de Yeshua HaMashiach? ¿Lo cree? Porque, mis amados hermanos, tenemos a muchos maestros enseñando que ni siquiera creen que Yeshua es hijo del Altísimo y que es un ejad, por supuesto, con él, sino que es hijo de José y María, desde el punto de vista carnal, físicamente. Entonces, mis amados hermanos, en esto tenemos que también buscar la manera del momento de realizar un estudio, saber cuál es mi fuente. Mi fuente es Torah, mi fuente es un ministerio toraico, mi fuente es un ministerio realmente adecuado para el estudio de Torah, o tu fuente es un ministerio, por ejemplo, ortodoxo, y no solamente ortodoxo, ultra ortodoxo, por favor. Y no es que haya, por favor, repito, comillas, no es que tengamos ni tengo, por favor, ninguna adversidad para con nuestros hermanos judíos. Por favor, todo lo contrario. Honra y respeto para la compañía, para la tribu de nuestros hermanos de Judá.
que durante 3000 y más años nos han preparado material, enseñanza y documento que por supuesto podemos consultar, pero sin olvidar nuestro centro, mi identidad con Yeshua HaMashiach. Esto es lo que quiero que eventualmente, por favor, reconsideres si estás desarrollando algún tipo de estudio. Entonces, todo el lugar adecuado, la iluminación adecuada, el horario adecuado. Mi amado hermano ministro, pastor, Roe, More, como quieras llamarte, estoy seguro que tú tienes una disciplina establecida en tu horario. Yo quiero, y permítame que coloque mi posición por mi testimonio propio, muy temprano, cada mañana, muy temprano en la mañana. Digo muy temprano porque desde joven, adolescente, fui siempre muy madrugador, presté servicio militar y de por más que tenía que madrugar muchísimo cada mañana. Bueno, allí sí a fuerza, a sonido de trompeta por demás. Pero es importante que muy temprano en la mañana, entonces muy temprano tú te levantas a hacer ¿qué? Sales a caminar, a hacer deporte. Perfecto. ¿Cuál es tu hora ideal para realizar tu estudio bíblico devocional, tu estudio toraico devocional, tu estudio de Parashá permanente cada semana? ¿Cuál es tu mejor horario? Cada día dispone un horario establecido en el que tú sabes que ni el internet, ni el Facebook, ni el Instagram, ni ninguna circunstancia externa, aún personas, visitas, amigos, familiares te pueden distraer. ¿Por qué? Porque necesitamos la disciplina personal para el estudio. Y yo, para evitar esos contratiempos de una visita, una llamada, etcétera, etcétera, pues las 5 de la mañana es mi hora predilecta. Muy temprano en la mañana, aquí estoy en mi mesa de trabajo con todos los elementos posibles. Repito, concordancias, diccionarios, Biblias, versiones, el Tanakh, etcétera. Todo lo posible para poder indagar, escudriñar, aprender cada día la palabra. No puede faltar, por supuesto, por favor, un cafecito, muy importante, un cafecito, un ambiente agradable, una música de adoración también agradable, una disposición muy agradable para compartir. No puede faltar de ninguna manera tu cuaderno de notas, no puede faltar tu cuaderno de notas de ninguna manera. Tu Biblia, subrayar, buscar cada palabra debemos ir al diccionario, debemos ir a la concordancia y buscar su origen. Es fundamental. Estamos hablando, repito, de un nivel básico. Vimos el nivel Pardex y vimos que a través de ese nivel Pardex estamos encontrando una manera de cómo desarrollar nuestro estudio de la mejor manera, de la manera más adecuada. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen también al contexto de lo que hemos visto en el transcurso de la semana. Número 1, dentro de nuestro resumen semanal. Primero, la Torá como un instructivo, como un manual del fabricante. Mencionamos varios ejemplos al respecto y vamos a hacer hoy, repito, la conclusión a nuestra jornada de la semana. A propósito, gracias, me acordé. Algunos hermanos me han preguntado si continuaremos con la tarea. Me parece maravilloso su sugerencia y por favor, el resultado que tuvimos en nuestro primer bloque, vamos a mencionar, o nuestra primera generación de estudio bíblico devocional, hoy, Torá al instante, desarrollamos infinidad de tareas y sus respuestas fueron extraordinarias. Me gozo de ver a tantos hermanos, hermanas en tantos lugares de las naciones por toda la tierra, tomándose un tiempo para escuchar este programa, para estar atento a la enseñanza, hacer su tarea, enviar la tarea, y les garantizo, eso sí, mis hermanos, que me tomo el tiempo dentro de mi disciplina, me tomo también el tiempo de ver cada una de sus tareas y sus respuestas, y espero a todos haberles contestado, si no con un mensaje, por lo menos con un saludito, pero gracias, hermanos, por hacer la tarea. Entonces, pues en Torá al instante vamos a empezar también a dejar algunas asignaciones de tal manera que tú puedas ocuparte de buscar algunas preguntas y respuestas básicas, además muy sencillas, que nos dan y nos forman en la disciplina. Ya entenderemos un poquito a la parte final por qué estoy mencionando todos estos aspectos. Es decir, cuando entonces nosotros leemos nuestro manual de instrucciones, el manual de vida llamado
Torá, entendemos que el Eterno se tomó el tiempo, la prevención, para indicarnos a través de este manual de instrucciones cada paso fundamental de nuestra vida, en el aseo personal, en el alimento, en la manera de hablar, en la manera de vivir, en la manera de comportarnos, en las maneras de vestir, en nuestras relaciones como esposo, esposa, en nuestras relaciones interfamiliares, en nuestras relaciones con la comunidad, en nuestras relaciones con el templo, en nuestras relaciones con nuestra economía. Por favor, en todas las áreas de nuestra vida, cualquiera que sea, todo, absolutamente todo está escrito en la Kadosh Torah. Hasta lo más básico y elemental que te quieras imaginar, todo lo encontramos allí, está escrito. ¿Por qué? Porque el manual del fabricante se tomó precisamente ese tiempo para entregar ese instructivo de vida, para que vivamos una vida con el propósito de vivir una vida saludable, una vida integral, una vida de bendiciones, de privilegios, una vida en el que podamos tener todas las ventajas frente a cualquier circunstancia o frente a cualquier desventaja en la que nos podamos encontrar. Por lo tanto, aquí la palabra con la que se ha traducido Torah es ley. Y aunque dice el texto, dura es la ley, pero es la ley, dice originalmente un texto, dura let set la ley, dura es la ley, pero es la ley, pues esta no es una ley en la traducción correcta. Es un, repito, manual de vida, el árbol de vida, el manual de instrucciones, Yeshua HaMashiach, nuestra Torah viviente. Por lo tanto, allí hablaremos acerca, repito, de muchos aspectos de la vida del hogar, de la vida del matrimonio, de la alimentación, de la pureza familiar, de los tiempos del reposo, de los tiempos del descanso, del gozo, de la alegría. Por favor, dígalo conmigo, hermano, dígalo conmigo. La Torah es alegría, la Torah es gozo. Y voy a hacer a propósito una mención muy pequeña al respecto. Desde muy niño, desde muy joven, siempre me gustaron los chistes, los cuentachistes, podríamos decir, los chistes, el buen humor. Bueno, en un tiempo no tan buen humor porque veníamos del mundo, rodeado de gente del mundo y por supuesto compartíamos el humor del mundo. Pero el Eterno nos va purificando, nos va limpiando de esas contaminaciones del mundo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra manera de mirar, de hablar, de oír, de escuchar, de expresarnos, de vestir, por favor, en la manera de alimentarnos, etc. Pero cuando entramos al contexto de la palabra, entonces empecé a considerar los chistes, siempre el gozo, siempre la alegría. Lo traigo por herencia de mi padre. Mi padre siempre tenía en su boca una palabra de gozo, una palabra de alegría. Siempre reía y nos hacía reír por algo. Y lo heredé, y dentro de mis 3 hijos tengo a Camilo, Sebastián y David. Mi hijo menor creo que lo heredó directamente. Maravilloso. Y nos gozamos con esto. Muy bien. Torah es eso, alegría. Torah es gozo. Torah es vida. Y recuerdo haberme reunido hace algunos, no sé, tal vez 8 años o más, en una actividad en el estado en Texas, en Dallas, una reunión para mujeres. Y fui a acompañar a mi esposa y a otro grupo de hermanas de nuestra Keilah, de nuestra congregación en aquel tiempo. Estando en aquel lugar, más de 5,000 mujeres en esta reunión, recuerdo que en la parte externa, en los pasillos del auditorio, se veían algunos cuantos hombres, muchos varones por allí, de brazos cruzados, solos, meditabundos, algunos leían un libro, otro leía una Biblia, otro simplemente estaba en su celular. Y de pronto, pues al ver que estos hombres andaban por allí, dije, bueno, son tan solitarios como yo, son esposos, probablemente sean pastores también. Así es que empezamos a compartir con algunos, hasta que formamos un grupo maravilloso. Aproximadamente unos 12, 15 hermanos, nos reunimos, todos pastores de diferentes estados, unos 2 o 3 internacional. Excelente. Justo coincidía para una fecha de mi cumpleaños, que mi fecha de cumpleaños es justamente una fecha muy importante, para el día de el hundimiento del Titanic. Descubra usted qué día es. Muy bien. Y estos hermanos tuvieron a bien invitarme al día siguiente a un almuerzo, hermanos pastores. Pasamos una reunión maravillosa y aquel día, pues,
mi Padre Eterno me dio el privilegio de compartir con ellos, compartimos la palabra, compartimos muchas cosas, pero tuve la oportunidad también de compartir muchos chistes, chistes de pastores, qué bonito. Pasamos una jornada maravillosa, hemos reído y hemos pasado un tiempo muy agradable. Al término de la reunión, uno de los pastores internacional, venía él de Holanda, precisamente un hombre, los hombres de Holanda son muy altos, un hombre muy alto, muy de cabello completamente blanco, ojos muy azules, y que recuerdo muy bien que durante aquella reunión este hombre reía y reía y reía y reía, poco hablaba, pero reía muchísimo. Cuando terminamos la reunión, se acercó, me dio un gran abrazo, colocó su mano sobre mi hombro y me dijo: Pastor Alfaro, nunca pierdas el gozo y la alegría que tienes en tu corazón. Déjame decirte que han pasado muchos años en los que yo no había podido tener un día tan bonito, de haber reído tanto como me he podido reír hoy. Y me dijo esto, repito, nunca pierdas tu gozo. Ahora yo quiero decirte, ahora que estás en Torá, empieza a tener el gozo de disfrutar de un manual de vida, de un manual de instrucciones que nos llama a vivir una vida de alegría, de gozo, aún en medio de las pruebas, las adversidades y las dificultades. Este es un momento que el plan de vida, que el manual de instrucciones nos ha preparado. Número 1, el fabricante ha formado todo este proceso para que vivamos, repito, una vida siempre llena de la Kadosh Torah. Al pie de la letra, las instrucciones de vida. Frente a dos caminos te coloco, frente al camino de la vida o frente al camino de la muerte, frente al camino de la verajá, de la bendición o frente al camino de la maldición. Tú eliges el camino que tú quieres seguir y lastimosamente, una gran mayoría de personas, aún creyentes, eligen el camino de la muerte. Pastor, ¿por qué dice usted eso? Porque prefieren vivir un estilo de vida según sus propias decisiones, sus propias reglas, sus propias consideraciones, su propia orientación, su propia lógica, su propio entendimiento, y al caminar en ese camino del entendimiento humano y no en el manual de instrucciones que el Eterno nos preparó, pues entonces hemos decidido caminar por el camino de la maldición. Yo no asisto a Shabbat porque pues no me parece, no estoy de acuerdo. Yo no tengo Brit Milá porque pues es que Brit Milá no me parece, no estoy de acuerdo. Yo no comparto el diezmo pues que porque no me parece, no estoy de acuerdo. Ok, has tomado tu decisión. Hay dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte. Tú eliges, yo elijo seguir el camino del manual de instrucciones, el camino de la vida, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Número 2, dentro del contexto del estudio básico elemental de Torah. Vemos que en la cultura hebrea, porque recuerden que este texto viene del original hebreo, se habla de un contrato matrimonial, que en hebreo es conocido como la ketuvá. Por favor, dígalo conmigo, escríbalo. Ketuvá, la primera con letra K, ketuvá, B labial y tilde a la final. Ketuvá. Y en ella, el novio, considerado a partir de ese momento como esposo, ponía por escrito su compromiso con la novia, sus promesas y aquellos aspectos sobre los cuales él habría de cumplir una vez que vivieran juntos. Por su parte, la novia acepta la ketuvá, se comprometía a honrarle, obedecerle y santificarse para él. ¿Por qué lo estoy mencionando de esta manera? Porque el novio Yeshua HaMashiach, la novia nosotros, la iglesia, la Keilah, el novio hace su compromiso, su promesa, su manual de vida, de instrucciones, y la novia, nosotros, la Keilah, hacemos la ketubá para honrarle, obedecerle y santificarle. Por favor, dígalo conmigo, obedecer, porque hemos sido llamados a obediencia. Y aquí obediencia, hermanos, no es esclavitud. Aquí obediencia no es legalismo. Aquí obediencia es obediencia. Obedecer. Sencillo.
Ahora bien, este contrato matrimonial en los tiempos bíblicos y aún hoy en día son siempre un documento que se firma, y en ese documento que tiene un carácter legal, la mujer tiene por supuesto un resguardo, una protección, compromisos que aseguran ante todo la unidad del matrimonio, la unidad del ejab de la pareja y la seguridad y el bienestar de quienes, de los hijos. Berechit capítulo 1 verso 28, Génesis 1:28, y los bendice Adonai y les dice: fructificad, multiplicaos, llena la tierra, sojuzgarla, y nos da toda la mayordomía para que la pareja en la que tú vas en el matrimonio podamos disfrutar a plenitud de ¿qué? Del manual de vida, el manual de instrucciones. Quieren una tarea, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos la tarea ahora mismo? Vino en este mismo instante a mi corazón esta tarea. Por ejemplo, ¿cómo se celebraba el matrimonio en los tiempos bíblicos? ¿Había luna de miel o no había luna de miel? Dije de miel, no dije de hiel. Luna de miel. Tarea. ¿Por qué es importante la luna de miel? ¿Qué es la luna de miel? Porque matrimonio, después de todo el proceso, la pareja, el noviazgo, el compromiso, las relaciones de familia, los contactos, la convocatoria, la reunión, la ceremonia, la reunión de alimentos, el festejo, etcétera, 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 las 7 bendiciones de la Ketubá, que de hecho ese tema sí lo voy a tratar muy pronto, pues viene la luna de miel. Luna de miel, luna de miel. La luna de miel fundamental. ¿Habla la Biblia, nos habla la Torá de la luna de miel? Sí, señor. Les voy a dar una pista. El libro de Devarim, Deuteronomio, nos habla de la luna de miel. ¿Cuánto tiempo es la luna de miel? ¿3 días? ¿2 días? Algunos se casaron y ni siquiera pasaron por una luna de miel. Ya habían pasado antes del matrimonio, probablemente. La luna de miel. La Biblia nos indica cuánto tiempo una pareja debe permanecer en esa luna de miel. Y déjenme recordarles que no son 3 días, que no es una semana, que no son 15 días. Conteste por favor la tarea y envíeme el texto para corregirlo. Así es que la Torá, la Kadosh Torá, es un prototipo del contrato matrimonial, de la Ketubá. Lo vemos en el libro de Jeremías capítulo 2, verso 1 y 3. Solo le dejo el texto, léalo en casa por favor. Y vemos que allí Adonai entregó a su pueblo a una Ketubá en el monte Sinaí. Y fue un contrato formal en el que se comprometía a Adonai a ser su Elohim, a protegerlos, a guardarlos y preparar una habitación junto para con él. Muy bien, punto número 3. Estamos en el resumen de la semana. Vemos que la Torá, y lo mencioné creo el segundo día, es la constitución del pueblo. Dijimos que cada país tiene consigo una constitución, una ley de leyes, la ley máxima, la máxima ley de la nación. Es decir, los gobiernos, las naciones tienen leyes jurídicas legales en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho migratorio, en el derecho contencioso administrativo, en el derecho civil, en los sinnúmeros de modalidades de la ley, del derecho. Pero sobre todos ellos prima la constitución de cada país. Y esa constitución tiene una norma definitiva. Pues esta es nuestra constitución, la constitución del cielo, la constitución, nuestra Kadosh Torah. Y en esa constitución se requiere que haya 3 elementos. Número 1, la gente, el pueblo. Número 2, el territorio. Y número 3, las leyes que conforman a ese pueblo en ese territorio. De tal manera que si alguna de estas no puede considerarse evidente, no existe, no se determina, entonces no puede haber una constitución, no puede haber un pueblo. Vemos entonces cómo Adonai precisamente llevó a Jacob y a sus descendientes ¿a dónde? A Egipto, y allí los multiplicó hasta hacerlos millones de personas. Los entregó a la tierra, a Josué, y posteriormente, después de muchas batallas, pasaron por todo este proceso para que vinieran precisamente a conocer y afianzarse en el manual de instrucciones que ya previamente lo había entregado en el monte Sinaí con Moisés. Muy bien, y el punto número 4 es la palabra que nos indica este manual de instrucciones. Está relacionada con la educación. Por favor, dígalo conmigo, educación. Educación. Si ustedes notaron en el transcurso de estos primeros
días de Torah al instante, les hablé de la importancia que debemos tener en la lectura de la palabra. Puntuación, punto y coma. Esto, por favor, cada punto, cada coma, cada tilde representa, determina y establece que cuando hagamos una adecuada comprensión de lectura, podamos, por supuesto, como la palabra lo dice, comprender, discernir que ese documento que tenemos frente a nosotros, ese documento legal, ese documento de adopción que estamos recibiendo, ese manual de instrucciones que estamos tomando, que viene de nuestro Padre Adonai para cada uno de nosotros, nos indica cómo vivir adecuadamente para con Él y cómo vivir adecuadamente para con quienes estamos a nuestro entorno. Si usted observa los mandamientos, las palabras de Shemot capítulo 20, Éxodo 20, notará que las primeras cinco palabras tienen que ver de el hombre para con Adonai. Pero las siguientes 5 palabras tienen que ver del hombre, para con el entorno. Y ese manual de instrucciones, si lo seguimos, nuestro mundo, nuestro siglo XXI, nuestras naciones, nuestras comunidades, no vivirían ese catastrófico estilo de vida que estamos pasando hoy. Violencias, terrorismo, fraudes, malversión de dineros, definitivamente conspiración, el matrimonio en una decadencia impresionante, o conceptos de homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, zoofilia, todo a la orden del día para las familias. ¿Dónde está el manual de vida? ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Dónde ha quedado ese manual que el Eterno nos entregó? Bien, mis amados hermanos, vamos a nuestra pausa y continuamos en breves segundos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Muy bien, mis amados hermanos, aquí disfrutando de un cafecito y disfrutando de comprender la Kadosh Torah en la familia. Es importante que veamos un aspecto y de hecho me permite a su vez corroborar si he mencionado algo inapropiado en uno de los mensajes anteriores. Amamos a nuestro pueblo judío, por favor. Gracias al Eterno permitió que el pueblo judío, aunque tengan ese velo frente a Yeshua HaMashiach, permitió que la Kadosh Torah permaneciera vigente hasta nuestros días. Muchos hombres a lo largo de estos 3000 y tantos años han ocupado tiempo y tiempo y tiempo y tiempo para enseñarnos a través de los diferentes Humash, Mishnah, Talmud, tantas literatura que tenemos disponible, que si los consultamos adecuadamente, por favor, nos darán una grandiosa y maravillosa enseñanza. ¿A qué se refiere, pastor, con consultarlos adecuadamente? Que nunca perdamos de vista que toda esa maravillosa literatura y todos aquellos manuales, sidur y tanta enseñanza disponible que tenemos de nuestros hermanos judíos adolecen de la esencia que nos identifica como creyentes en Torah. ¿Cuál es? El fundamento. Yeshua, nuestro Mesías. El Mesías. Yeshua. Esa literatura no tiene en sus textos a Yeshua. Por lo tanto, cuando la estudiamos o la leemos y queremos estudiar con ellos, amén. Pero sin que perdamos de vista nuestra identidad en Yeshua. Por favor, en Yeshua. Entonces es como podemos concluir que el pueblo judío, nuestros hermanos de Judá, si algo han hecho es desde que un niño nace, empezar a cumplir con el manual de vida al pie de la letra. A los 8 días, circuncisión. Bueno, hay que hacer una diferenciación entre circuncisión y Brit Milá, que ya ese tema lo he tratado, no voy a entrar allí. Pero viene el Brit Milá.
Nuestro amado Yeshua HaMashiach pasó al 8º día a su tiempo de Brit Milá. También pasó por allí. Y vemos entonces que hay un momento maravilloso en la edad de los jóvenes, a la edad de los 12 años, llamado el Bar Mitzvat. Y ese es el momento en el que hay una ceremonia tan especial para los jóvenes y se les permite pasar a una mayoría de edad. En ese momento, un Bar Mitzvat, un niño judío, sabe, conoce, recita de memoria el manual de instrucciones. ¿Puede usted pensar por un momento esto, mi amado hermano? Lo puedo decir de una manera muy rápida, pero probablemente su sentido sea mucho más profundo que tan solo mencionarlo. Un niño de 12 años recita de memoria, vive, siente en su corazón, apasiona en su corazón la Kadosh Torah. Probablemente muchos de nosotros adultos, que tenemos también muy probablemente varios años en nuestra edad, considerando el estudio bíblico, probablemente conocemos algunos cuantos textos bíblicos. Amén. Probablemente tú puedas tener en memoria 100 versículos bíblicos, 1000 versículos bíblicos. No quiero ser de poquitos, tal vez tengas muchos, pero tal vez sabes 2 o 3, no sé. Pero un niño a la edad de 12 años en el pueblo judío conoce textualmente la Kadosh Torah. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué es tan significativo esto que estoy mencionando? Porque significa que estos niños han sido disciplinados extremadamente por un padre, por una madre, por una comunidad que los lleva y los pone en un manual de vida, en un manual de instrucciones, ¿sabes? Cuando vamos a muchas librerías judaicas, por ejemplo, buscamos literatura como ¿por qué el pueblo judío es rico? ¿Por qué el pueblo judío tiene tanto éxito? ¿Cómo los judíos son grandes empresarios? ¿Cómo el pueblo judío tiene tanta riqueza? No sé. Leyes del pueblo judío para la riqueza, porque cuando se trata de riqueza, esos títulos venden, esos títulos llaman la atención. ¿Por qué el pueblo judío es tan próspero? Secretos del pueblo judío para la prosperidad. Y tú compras ese libro por la pasta, por el formato. Secretos del pueblo judío para la Torah. Pero mi amado hermano, ¿cuáles secretos? Ningún secreto, el único posible secreto es este que estamos compartiendo hoy. Estudia la Kadosh Torah, vive el manual de instrucciones, vive conforme al manual de vida y entonces será un secreto a voces. ¿Quieres bendición? ¿Quieres ser prosperado? Bueno, sé obediente, obedecer. La prosperidad, siempre lo he dicho, amados hermanos, la prosperidad para una persona que estudia Torah, la prosperidad para una persona que continúa en el camino de la verajá, de la bendición, la prosperidad para un estudiante, para un discípulo, para un varón comprometido en la Kadosh Torah, la prosperidad es solamente añadidura. Pero si tú consideras que lo que más importa para ti en tu vida es la riqueza, la posición, el nombre, los títulos, los pergaminos, en mi país dirían el doctoritis. Por favor, no me hagan acordar de eso. Tiempos pasados. Cambia nuestra manera de pensar y cambiará nuestra manera de vivir. No puedo seguir pensando como el mundo piensa. El mundo piensa en lo material, en la riqueza, en el dinero, en la economía, repito, en tener las cuentas bancarias. Entonces hoy vemos que la televisión inunda a nuestra cultura hispana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bajeza! Llenan a la publicidad de las programaciones latinas en los Estados Unidos con las series de películas de narcotraficantes que se enriquecieron obviamente a través de las drogas, del delito, de la muerte, de la prostitución, de todo tipo de pecado y de inmundicia, pero que se volvieron multimillonarios y terminaron como, pues, abaleados o en cárceles, etcétera, etcétera. ¿Qué le enseñamos a nuestro pueblo? ¿Qué le enseñamos a nuestras comunidades? La bajeza del mundo. Y nuestros hijos y muchos de nosotros crecimos pensando y creyendo que la única manera de ser enriquecidos o de tener prosperidad era a través de las drogas, el narcotráfico o cualquier otro tipo de descomposición social, cualquiera que sea como se quiera llamar. No, mi amado hermano.
en la Torá, yo entiendo por la palabra que en todo voy a ser bendecido, en todo, especialmente donde, amado hermano, la riqueza más grande y poderosa que un varón, una familia, mis hijos, mi esposa, mi vida puede tener, no es el dinero, no es el dinero, es mi salud, tener una relación íntima con mi Padre Eterno, vivir una vida de santidad, de purificación para con Él, disfrutar del estudio de la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Esta es la riqueza más poderosa que el ser humano alguno pueda siquiera tener. No es la economía, no es el dinero. Abraham es el modelo perfecto, un hombre entregado absoluta y totalmente a Adonai, en obediencia. Moshe, Abraham, amigos de Adonai. Y que Adonai dice, sé que Abraham me ama. Y nos dice el texto bíblico que era un hombre extraordinariamente rico económicamente, como lo fue Moisés, como lo fue Jacob, como lo fue José, etc. Pero la característica número uno en ellos no era ni el contexto económico material, sino era el contexto de la emuná, la obediencia y esa fe y esa entrega permanente, honrando a nuestro Padre Eterno. Así es que, mis amados hermanos, vemos cómo estas familias, si tenemos que aprender algo del modelo de este pueblo que nos acompaña hasta el día de hoy, que los vemos allí, saben, cuando alguno de ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, o vienes a Estados Unidos y visitas una ciudad como New York, hablemos de Nueva York en particular, vas a ver cómo por todas las calles, especialmente en el downtown, en el corazón de Nueva York, las tiendas en su gran mayoría tienen su nombre y su propietario judío. Y las calles están rodeadas de judíos, tienen sus propias comunidades, sus propios barrios, sus propias escuelas, sus propias universidades, sus propios hospitales, toda una comunidad creciente y próspera que se multiplica y crecen en gran manera. Y su única manera de vida es la Torá. La Torá. Y crecen la Torá, aunque por favor entiendo lo que estoy mencionando, aunque no estén con Yeshua HaMashiach, pero ellos siguen el manual de vida. Y toda esa riqueza es añadidura. Añadidura, por favor dígalo conmigo, amado hermano. La riqueza es añadidura. Gracias al Eterno yo tengo la añadidura. Dígale, Padre Eterno, dame la añadidura. Pero lo más importante es mi salud. Lo más importante, ¿de qué me serviría tener millones de dólares guardados si ni siquiera puedo tomarme una tacita de café con el agrado que hoy yo puedo disfrutar una tacita de café? Para muchos el café no está bien, pero bueno, yo me tomo mi café. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Cómo logramos entonces? En el estudio de la Torá, vimos los 4 niveles pardex del estudio de Torá para que saquemos conclusiones y lleguemos a esta gran conclusión. La identidad de este pueblo judío ha marcado a las naciones porque el pueblo judío está esparcido en todas las naciones y qué más que nuestros propios países, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, por favor. ¿Cuántos de estos países latinos de nuestros orígenes latinoamericanos tienen sus comunidades judías que hacen que nuestros países puedan tener hasta nuestros días abundancia? Les puedo decir, si el pueblo judío se retira de los Estados Unidos de América, muy seguramente la decadencia entraría a esta nación de una manera absoluta. Ese pueblo enriquecido en gran manera sostienen, no puedo decir qué porcentaje, no tengo una gráfica estadística como esta, pero sé que el pueblo judío es el mayor potencial inversor en las bolsas de valores de América y es la que permite que esta nación sea una nación en la posición donde se encuentra una nación creciente económicamente. Nuestro pueblo, los hermanos de Judá. Entonces, si tenemos que aprender de Judá, enseñanzas muy importantes para nuestro proceso de transición. ¿Qué tal si empezamos por aprender el manual de vida, el manual de instrucciones? Ya vendrá con ellos el tiempo en el que el Eterno retire ese velo y ellos puedan reconocer a Yeshua HaMashiach. Ese no es un asunto tuyo, ese no es un asunto mío, ese es un asunto que Adonai permitió para ellos hasta el tiempo que Él así lo disponga. Por ahora lo importante es que nosotros
Mientras esperamos que ese velo caiga, no sea que nosotros caigamos y nos protejamos con ese mismo velo. Por favor, tenemos el gran privilegio, el honor, el privilegio que Adonai nos ha permitido de nosotros no tener esa venda y poder ver con absoluta claridad a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero hasta nuestros días ellos nos han dado un modelo de estudiar la palabra, y no solamente la palabra, sino estudiar todo el contexto cultural, todo el contexto histórico, todo el contexto, si puedo, filosófico de la Torá, del pueblo, de su cultura, para enriquecer a las naciones y enriquecer sus propias familias de una manera tan extraordinaria. Por eso, cuando hacemos estos estudios, necesitamos establecer la realidad propia de la Biblia, el momento histórico de la Biblia y el momento histórico que nosotros estamos viviendo hoy. Pastor, pero es que cuando yo leo mi Biblia dice que ellos llevaban las semillas, llevaban el maíz, el trigo, la cebada como el diezmo. Sí, mi amado hermano, pero es que hoy tú no siembras ni maíz, ni semilla de trigo, ni cebada. Hoy tú haces una empresa, tienes una empresa, trabajas en una empresa y devengas de esa empresa, entonces lo que le vas a presentar a la Keilah es tu ofrenda económicamente. ¿Qué problema y qué conflicto tenemos con estos aspectos? Por lo tanto, cuando desarrollamos un estudio, tenemos que establecer el contexto histórico del libro. Igual, en aquel tiempo caminaban en camellos o en caballos o a pie o en burro, y hoy tú caminas seguramente en un auto del año. Entonces, si es así, mi amado hermano, regresa a tu burro, regresa a tu caballo y nos vamos entendiendo. No, mis amados hermanos, tenemos que actualizarnos. Es más, en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había wifi, en ese momento no tenían electricidad, el fluido eléctrico, no tenían ninguna de estas herramientas que tenemos hoy. Por lo tanto, ubícate históricamente en el tiempo bíblico y ubícate históricamente en el tiempo que Adonai te permitió vivir hoy, no para juzgar, ni criticar, ni contradecir, sino para entender el propósito, la realidad interna del estudio y la realidad externa en la cual hoy nosotros vivimos. Y debemos, en cualquiera de los dos casos, como sea, entrar en un nivel de obediencia. Y entrar a un nivel de obediencia a través de un estudio metódico, adecuado. Y es mi propósito, amado hermano. Ustedes que nos están siguiendo en esta primera semana de Torah al instante, es mi propósito, amados hermanos, que los pueda llevar, tomémonos de la mano, y que los pueda llevar con un método adecuado, preparado, paso a paso, hasta que vayamos cada vez profundizando, tanto ustedes como yo estoy aprendiendo, hermanos, para yo presentarme en este lugar y poder compartir con ustedes este mensaje. Hermanos, tengo que pasar días, horas, aquí tengo todos los materiales de estudio con los cuales me preparo para llevar un mensaje que sea su corazón. Así es que acompáñeme en este momento, acompáñeme en este llamado de Torah al instante, para que entendamos que entender la palabra, llevar un método adecuado, comprender la palabra, requiere del material de estudio, requiere de un tiempo adecuado, requiere de un momento especial, requiere de una paz adecuada para tu estudio, de una disciplina. Y hagámonos una meta. La palabra nos lo enseña. 54 parashá del año. Cada semana estudiamos un tema. Cada semana avanzamos 3, 4, 5 capítulos de uno de los libros. Vamos en este momento, para el día de este programa, estamos en el libro de Bereshit. Y bueno, vamos en el libro de Bereshit, avanzaremos en el libro de Bereshit, concluiremos Bereshit, pasaremos a nuestro segundo libro en el libro de Shemot, Éxodo, y así sucesivamente hasta que lleguemos nuevamente a Devarim. Cuando cerremos el libro de Devarim, aquí mismo en el libro de Devarim, en el capítulo 34, en el verso 12, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel, allí cuando cerremos en ese punto, volveremos inmediatamente en nuestra disciplina y en nuestro método toraico de la palabra al principio, a Bereshit. Y esto lo haremos año
tras año tras año. Pastor, ¿como por cuántos años vamos a tener que repetir eso? Pues mi amado hermano, nuestros hermanos de Judá lo están haciendo hace 3.500 años. Probablemente tú no puedas durar 2 años o 3. Por favor, la disciplina de ellos es lo que nos permite entender cuánto han amado, cuánto han luchado, cuántos errores han cometido, se han equivocado, han hecho muchas cosas adversas, por supuesto que sí, han sido de corazón duro, han sido pueblo duro de servir, sí, pero el Eterno les permitió permanecer hasta nuestros días para que a través de ellos llegáramos a este momento maravilloso de tener este libro en nuestras manos. Por este libro han muerto miles y millones y millones y millones de personas en el mundo defendiéndolo, luchando para que se preserve, para que lo podamos tener hoy con cada uno de nosotros, en versiones, en modelos y todo lo demás. Así es que, hermanos, muchísimas gracias. De verdad, apasionante la primera jornada de Torah al instante. Recuerden la tarea. Veremos la próxima semana, bueno, dentro de los temas hay varios temas por considerar, pero me parece interesante la tarea que hemos dejado hoy. Investigue, por favor, cómo fue el tiempo del matrimonio bíblico, cuál era el tiempo de la luna de miel, por qué se considera o por qué se llama así una luna de miel y qué pasa con la luna de miel en nuestros días hoy, si es que todavía lo podemos llamar así en el contexto del matrimonio. Todos estos son temas de Torah. Torah al instante. Mis amados hermanos, un tiempo de fin de semana maravilloso. Shabbat Shalom para todos en familia. Los que deseen acompañarnos el día sábado 4 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Israel Casa Integral a través de YouTube. La pastora Pili da comienzo a nuestro tiempo de Shabbat con la enseñanza. Y posteriormente a las 5 de la tarde, su hermano el pastor Roberto Alfaro entra al tema de Parashá y compartimos así el cierre de nuestro día de reposo, Shabbat. Así es que para todos mis amados hermanos, Shabbat Shalom y muchísimas gracias por acompañarnos en esta primer jornada de Torah al instante. Hasta pronto. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.